Y si te dijera que uno de los milagros más famosos de Jesús, el momento en que caminó sobre las aguas, sucedió en un lugar que ni siquiera es un mar. Así es, has leído bien. Durante 2000 años, millones de personas han cantado, predicado y enseñado sobre Jesús, caminando sobre el mar de Galilea. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. En ese lugar no hay mar, ni una sola gota de agua salada conectada con el océano. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia hable de un mar donde no existe ningún mar? ¿Fue un error de traducción? ¿Una exageración de los discípulos? ¿O hay algo mucho más profundo que la mayoría de las personas nunca ha descubierto? Porque cuando entiendas la verdad detrás de este misterio, vas a ver este milagro con ojos completamente nuevos. Y te prometo que lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre la manera en que lees este pasaje. Imagina la escena. Es de madrugada, es a hora oscura justo antes del amanecer, cuando el cielo todavía está negro y las estrellas comienzan a desvanecerse. Los 12 discípulos están en una barca pequeña, de esas que los pescadores galileos usaban para trabajar cada día. La madera cruje con cada ola, el viento azota sus rostros. Llevan horas remando contra la corriente, con los brazos ardiendo de cansancio, las manos llenas de ampollas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan conocían esas aguas mejor que nadie. Habían pasado toda su vida pescando allí. Sabían cuando venía una tormenta. Sabían leer las olas. Sabían exactamente qué tan profundas eran esas aguas, 43 metros en su punto más hondo. Conocían cada centímetro de esa masa de agua que medía 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Para ellos, ese lugar era su oficina, su sustento, su vida entera. Pero esa noche, algo iba a suceder que desafiaría todo lo que creían saber. Y aquí viene la pregunta del millón. La Biblia dice claramente en Mateo 14, versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Marcos 6, versículo 48, repite lo mismo. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Juan 6, versículo 19 confirma la historia. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. 3 evangelios diferentes, 3 testigos oculares, todos usando la misma palabra, mar. Pero aquí está el problema que te va a partir el cerebro. Cuando los geólogos modernos, los científicos, los arqueólogos, van a ese lugar hoy en día, todos afirman lo mismo. Allí no hay ningún mar. Ese cuerpo de agua está completamente rodeado de tierra. No tiene ninguna conexión con el océano. Está ubicado a 210 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Es agua dulce, no salada. Todos los mapas geográficos actuales lo clasifican como lago. El gobierno de Israel lo llama lago. Los pescadores que trabajan allí lo llaman lago. Entonces, ¿cómo 3 escritores bíblicos diferentes pueden llamar mar a algo que definitivamente no es un mar? Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte hace que este misterio sea aún más profundo. En tiempos antiguos, los romanos tenían leyes muy específicas sobre cómo clasificar los cuerpos de agua. Un documento llamado Corpus Juris Civilis, que era básicamente la enciclopedia legal del Imperio Romano, establecía criterios claros. Para que algo fuera considerado mare, es decir, mar en latín, tenía que cumplir 3 condiciones obligatorias. Primero, debía tener agua salada. Segundo, debía estar conectado con el océano. Tercero, debía experimentar mareas causadas por la influencia lunar. El lago de Galilea no cumplía ni una sola de estas 3 condiciones. Los romanos lo sabían perfectamente. Ellos controlaban esa región. Tenían bases militares alrededor del lago. Tenían barcos patrullando esas aguas. Sabían exactamente qué era y qué no era. Sin embargo, cuando Mateo, Marcos y Juan escribieron sus evangelios en griego, todos usaron la palabra thalassa, que es la palabra griega para mar. No usaron limne, que es la palabra griega correcta para lago. ¿Por qué 3 hombres educados, 3 testigos que conocían perfectamente ese lugar, cometerían un error geográfico tan básico? Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. La respuesta te va a revelar una dimensión completamente nueva de este milagro, porque resulta que el problema no está en la Biblia. El problema está en nuestra comprensión moderna de las palabras. Para entender este misterio, tenemos que viajar 3500 años atrás, mucho antes de que Jesús naciera, a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los israelitas usaban el hebreo antiguo. En ese idioma, la palabra yam se usaba para describir cualquier cuerpo de agua grande. Podía ser un océano, podía ser un lago, incluso podía ser un río muy ancho. Lo importante no era si tenía agua salada o dulce. Lo importante no era si estaba conectado al océano o no. Lo que importaba era el tamaño y la sensación de inmensidad que producía. Los antiguos hebreos no tenían palabras diferentes para distinguir entre mar y lago como nosotros hoy.
Para ellos, si el agua era tan vasta que no podías ver la otra orilla, si las olas eran lo suficientemente grandes para hacer tambalear tu barca, si era lo suficientemente profunda para ahogarte, entonces era un yam, era un mar. Y ahora llegamos al momento más poderoso, cuando los 72 eruditos judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego en el año 250 a.C., creando lo que se conoce como la Septuaginta. Se encontraron con un desafío lingüístico enorme. Cada vez que aparecía la palabra hebrea yam en el texto original, tenían que decidir: ¿usamos talasa, que significa mar, o limne, que significa lago? Y tomaron una decisión muy específica. Decidieron traducir yam como talasa en la mayoría de los casos, porque querían preservar el sentido de grandeza, de poder, de algo que inspiraba temor y respeto. Esta es la traducción que Mateo, Marcos y Juan conocían de memoria. Esta es la Biblia que leían en las sinagogas. Entonces, cuando escribieron sus evangelios en griego, naturalmente usaron la misma palabra que la Septuaginta había usado durante siglos: talasa. No estaban cometiendo un error geográfico, estaban siendo fieles a la tradición lingüística judía que había existido por más de 3 siglos antes de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El llamado Mar de Galilea en realidad era conocido por múltiples nombres en la antigüedad. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo, lo llamaba Lago de Genesaret en algunos textos y Mar de Tiberíades en otros. En el Antiguo Testamento, Números 34, versículo 11, lo llama Mar de Cineret. Los arqueólogos han descubierto inscripciones antiguas que usan hasta 5 nombres diferentes para el mismo cuerpo de agua. Pero en todos los casos, cuando los judíos hablaban de él en términos religiosos o proféticos, preferían usar Yam Mar, porque ese lugar tenía un significado teológico profundo. No era simplemente donde pescaban, era donde Dios había prometido prosperidad. Era parte de la tierra prometida, era un símbolo de bendición divina. Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Este no es solo un detalle lingüístico interesante. Esto transforma completamente el significado del milagro. En la mentalidad judía antigua, el mar representaba el caos, el peligro, lo incontrolable. En Génesis 1, versículo 2, antes de que Dios creara el mundo ordenado, las aguas caóticas cubrían todo. En Éxodo 14, Dios dividió las aguas del Mar Rojo para salvar a Israel. En el libro de Job, Dios pregunta en el capítulo 38, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Una y otra vez en las Escrituras, el control sobre las aguas es la firma exclusiva de Dios. Ningún ser humano puede dominar el mar, solo Dios puede hacerlo. Entonces, cuando Jesús camina sobre el Yam de Galilea, no está simplemente haciendo un truco impresionante. Está declarando con sus pies, con su autoridad sobre las aguas, que Él es Dios mismo caminando entre los hombres. ¿No te parece fascinante cómo un simple detalle de traducción revela una verdad tan profunda? Los discípulos no solo vieron a un maestro caminando sobre agua. Ellos, como judíos que conocían las Escrituras, entendieron inmediatamente el mensaje. Estaban viendo a alguien haciendo lo que solo Yahvé podía hacer. Por eso, Mateo 14, versículo 33, dice que después del milagro, todos los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No dijeron, qué truco más impresionante. No dijeron, eres un gran mago. Dijeron, eres Dios. Porque habían visto con sus propios ojos el cumplimiento de Job 9, versículo 8 que profetizaba. Él solo extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Esa profecía, escrita 1500 años antes, acababa de cumplirse delante de ellos. Al final, la historia de Jesús, caminando sobre el mar de Galilea, no es solo sobre un lugar geográfico, es sobre todos nosotros. Todos hemos estado en medio de nuestro propio mar, esas aguas profundas de la enfermedad, de la depresión, de las deudas, de los conflictos familiares que nos hacen sentir que nos vamos a hundir. Todos hemos remado durante horas contra vientos que parecen nunca cesar. Todos hemos sentido que las olas son más grandes que nosotros. Y en esos momentos de desesperación, cuando todo parece imposible, aparece Jesús caminando sobre las mismas aguas que nos aterrorizan. No para sacarnos inmediatamente del problema, sino para recordarnos que Él tiene autoridad absoluta sobre cada tormenta que enfrentamos. Porque el mismo Dios que le dijo al caos en Génesis, hasta aquí llegarás, es el mismo que hoy te dice a ti, no tengas miedo, yo estoy contigo. Las aguas que para ti son un mar indomable, para Él son un piso firme donde caminar.
Lo que para ti es imposible, para Él es un simple paso. Pero el mismo Dios que caminó sobre las aguas de Galilea hace 2000 años, sigue teniendo el mismo poder hoy, sigue caminando sobre los mares imposibles de tu vida. Sigue extendiendo su mano cuando sientes que te hundes. La pregunta no es si Él puede. La pregunta es, ¿vas a confiar lo suficiente para salir de la barca como Pedro, o te vas a quedar remando solo en medio de la tormenta? Si esta revelación te impactó tanto como a mí cuando la descubrí, necesito que hagas algo. Comenta ahora mismo Mi Galilea y cuéntame cuál es ese mar imposible que estás enfrentando hoy, ese lugar donde necesitas ver a Jesús caminar. Comparte este video con alguien que está en medio de su propia tormenta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete porque cada semana descubrimos secretos como este que van a fortalecer tu fe de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando conoces la verdad completa de la palabra, tu fe ya no es ciega. Es una fe con ojos bien abiertos que ve a Dios obrando en cada detalle de tu historia.